Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí otro viernes más, otro viernes histórico más, escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Ya este es el quinto episodio, ¿verdad? Quinto, creo. Sí, quinto episodio, se me fue la cuenta. Ya este es el quinto episodio de este magnífico podcast. Ya, bueno, esto lo voy a agregar al episodio 4 antes de que inicie, una pequeña capsulita antes. Vayan a nuestra página de Facebook, facebook.com/, así pasó podcast. En esa página subimos pues el fragmento, se podría decir, porque lamentablemente no la pudimos grabar completa, de una actividad que realizamos los tres en el marco de la celebración de los 50 años de nuestra facultad, para que se la vayan a ver. Obviamente no podemos usar el lenguaje que usamos aquí porque pues es temas serios, porque lo hicimos para la universidad, ya había maestros, había todo, profesores, pero pues está interesante para que le vayan a dar ahí una vuelta. De todas maneras se los voy a recordar antes del episodio 4, voy a grabar un pequeño audio antes de, y pues como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Aquí ya listos para empezar con este pedo. Aquí andamos, y con mi amigo y colega Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Aquí estamos, Bea. Muy cansados después de la semana, después de la chinga que me pusieron, pero aquí andamos. 3 días de chinga. Pero pues aquí andamos. ¿Ayer se clausuró o fue hoy? Hoy, bueno, mañana se clausura, hay un maratón, pero quién sabe cómo lo van a hacer. Ah, la Es carrera igual, esa. Un rally virtual. Hay un rally virtual. No sé cómo es ese pedo, pero pues va a haber un No sé rally. cómo va a ser. Sigo sin entender a qué genio se le ocurrió eso, pero Sí, bueno. güey. No, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Seguro alguien de turismo, güey. Bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Adelante. Bienvenidos a Al Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. El día de hoy vamos a hablar de un tema de esos muy mexicanos, de uno de esos temas que dan coraje porque México. Vamos a regresar a el siglo XVIII, principios siglo XIX, siglo XIX, pendejo yo, No. y inicios del XX. Yo pensé que ibas a meter con algo. No. Algo Es virreina. 19, principios del 20. Y bueno, Chichén Itzá Yo pensé que ibas a meter con algo. de la civilización maya. Algo virreina. O por lo menos en la actualidad, cuando pensamos en la cultura maya, es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente es el castillo, ¿cómo se llama? La pirámide de Kukulcán, que pues está en Chichén Itzá. Chichén Itzá, a pesar de aparecer en crónicas de la época colonial, se perdió en la jungla yucateca hasta que en el siglo XIX, el castillo, para ser más exactos, en 1875, fue redescubierta. Con Chichén Itzá redescubierta, un estadounidense llamado Edward Herbert Thompson, el cual tenía una gran afición por la arqueología y obviamente por la cultura maya, se embarcó en una exploración hacia esta ciudad sagrada con la intención de investigarla y explorarla. Sin embargo,
Thompson vino a nuestro país con otras intenciones, las cuales son muy dignas de un hijo de puta y desembocaron en saqueos de miles de piezas arqueológicas invaluables, las cuales fueron sacadas ilegalmente del país. El día de hoy le vamos a... Inserte música de saqueo. ¡Wey! Sí, inserte música de atraco. De saqueo. El día de hoy les vamos a hablar Inserte acerca del música de saqueo saqueo. al cenote sagrado de Chichén Itzá, que es conocido Saqueo. como el mayor robo arqueológico en la historia. Como Robo la- arqueológico consentido por el gobierno mexicano. Así Aclarar. es. De eso vamos a hablar el día de hoy. Robo arqueológico ¿Qué les consentido parece? por el gobierno mexicano. Bastante. Aclarar. Te odio, Alberto, a veces. Tengo Bastante triste, sentimientos güey. de- Pero, ¿sabes qué? Creo que hay igual que entender que en esta época la legislación en torno a lo que era Tengo patrimonio sentimientos de... no estaba al 100, al 100 como Vamos la a tenemos verlo. hoy. Vamos a verlo. Entonces No. vamos a checar ese pedo. Bueno, Chichén Itzá está ubicada en el estado de Yucatán, en México, como supongo que todos sabemos. Y pues esta ciudad era más que nada un centro ceremonial que correspondió al periodo clásico temprano. Si ustedes no están entendiendo nada de los periodos de la época precolombina, no se preocupen. No se preocupen, no son los únicos. Yo tampoco le entiendo a veces porque no me gusta esta Ese época de tema, la ¿no? historia. No Dato es mi curioso. fuerte. Entonces, si no le entienden, pues no se preocupen. Yo tampoco le entiendo a veces. Dato curioso sobre estos periodos, Dato te los va a clasificar más, te va a decir qué periodos no existen. Sí, Y más pero- importante, dato te voy a curioso, decir qué cerámica estaba en Periodos esa te época. te los va a clasificar más, Exacto. te va a decir qué periodos no Bueno, existen. Chichén Itzá cerámica? fue fundada más o menos en el año 500 después de Cristo, pero fue hasta el final del periodo clásico tardío que Chichén se convirtió en uno de los centros más importantes, uno de los centros políticos más importantes de la región. Para el principio del posclásico, la ciudad ya era la más importante de toda la península. Es posible que muchas de las construcciones principales hayan sido destruidas y luego reconstruidas. Son datos que encontré acerca de la ciudad. Chichén Itzá fue parte de la llamada Liga de Mayapán, la cual fue una unión entre las casas sacerdotales más importantes de la península. Era una alianza triple entre Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá. Si algún día tienen la oportunidad de ir a Dato Uxmal, así recomendadísimo. para cultura general, durante parte del periodo posclásico es lo último que se... el último Dato periodo así antes antes de la llegada de los cultura españoles. general, durante parte del periodo clásico, un periodo es lo último que se... Luego hablaremos. El último periodo más importante de la península, la llegada de los españoles. Bueno, Chichén Itzá en el clásico parte de la península, un periodo ahí. Y en el tardío, Mayapán, luego hablaremos. Era la ciudad más importante de la península de poder. Entonces, pues, bueno, Chichén Itzá tiene toda parte de la península y en el tardío, Mayapán, ahí dato curioso para que importante adquiere el poder. Ahorita Entonces, vamos a ver pues, eso de Mayapán. Chichén Itzá tiene Bueno, todavía una a pesar de historia este y, pacto, pues mucho que la que liga, sacarle bueno, ahí, la dato ciudad, curioso para para el que pacto fue destruido por un desacuerdo entre los caciques de las ciudades participantes, la cual llevó a una declaración de guerra de uno de ellos, Junak Seel, quien se proclamó Halach Unik de Mayapán. Esto provocó la ruptura con los Itzáes, que al final terminaron perdiendo la guerra y debieron huir en el año 1194 y refugiarse en el Petén, dejando así la ciudad abandonada. Entonces abandonan Chichén Itzá. Durante el siglo XVI, Francisco de Montejo, el conquistador de la península, y Fray Diego de Landa realizaron las primeras visitas de los europeos a la zona, detallando la existencia de la ciudad. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que los europeos sabían de la existencia de Chichén Itzá, a pesar de que luego desapareció en la jungla, ellos sabían que estaba ahí. Estaba ahí, pero pues nadie le iba a ocupar, así que... Exacto. De hecho, estaba leyendo que por un breve periodo de tiempo, Montejo consideró que Estaba ahí, pero era pues un buen nadie le iba a lugar para ocupar. establecer la capital, pero luego se retractó y la terminó haciendo en Mérida. Es un dato que me encontré por ahí. Bueno, nuestra historia
comienza en el año de 1840, cuando el estadounidense John Lloyd Stephens, en compañía del artista inglés Frederick Catherwood, visitó la zona arqueológica de Chichén Itzá, la cual en esa época estaba dentro de la jurisdicción de la hacienda del mismo nombre, la cual pertenecía a Juan Sosa. Lloyd y Catherwood hicieron algunos grabados y textos acerca de la zona y sobre que probablemente en ese lugar podría haber piezas arqueológicas. O sea, ellos llegaron, hicieron dibujos, pero no exploraron, no sacaron nada. En 1860, el arqueólogo francés Desire Chamay, no sé si lo dije bien, me da igual, vino a México, donde visitó y fotografió varias ruinas mayas. Entre ellas estuvo Palenque, Izamal, Chichén, Uxmal, Sisal, Citas y Ticul, así como las ciudades de Mérida y de Campeche. Una vez retornado a Francia, logró montar una exposición con las fotografías que tomó en nuestro país, a tal grado que llegó a estas fotos que estaban muy bonitas, que cautivaron a la sociedad parisina y al mismísimo emperador Napoleón III, quien le patrocinó en 1863 la edición de su libro Ciudades Americanas en Ruinas, donde describió lo aprendido en sus viajes y se publicaron sus mejores fotos. El nombre de este libro originalmente estaba en francés, pero lo traducí porque no lo pensaba decir en francés, porque no sé hablar francés. Aquí el que sabe hablar francés es Paulino. Es aquí donde entra nuestra historia, nuestro protagonista. Paréntesis. Antes de que llegaran estos dos güeyes, Lloyd y Stephens, por ahí de 1820 cacho, vino un inglés que se llamaba... Ay, pendejo. Se llamaba Wilson Bullock, algo así. Se apellidaba Bullock, el pendejo. Bueno, el chiste es que Bullock vino acá y se llevó algunas piezas arqueológicas a Inglaterra con permiso del Estado, y al final las terminó regresando. El güey no se robó nada. Todo lo que se llevó se regresó. Se llevó algunas piezas chiquitas y hizo maquetas de yeso de las más grandes, o sea, de piezas grandes, y se las llevó a Inglaterra y las expuso. Servicio. Exacto. Y las expuso en un museo, todo bien, todo correcto. Y un inglés de allá excelente servicio. vio las piezas y pensaban, de hecho en Europa pensaban que aquí en México éramos como un pueblo salvaje, güey, que no éramos civilizados, y como que le quitaban el crédito a los españoles, de que pues los españoles decían es que conquistamos una civilización, y los europeos pensaban que no, o sea, los demás países decían no mames, no conquistaste una civilización, eran cavernícolas básicamente, ¿no? Entonces, este cabrón, el inglés, que se me fue el pinche nombre, el vato le gustaba, ¿cómo se llama? Engañar a la gente, y pues el vato decía que se encontraba sirenas y se encontraba duendes y los exponía como si fuesen algo así súper guau en los museos. Entonces una comparación muy buena sería el vato de la peda, que literalmente te cuenta cada mamada solo para quedar bien con la banda. Una comparación sería muy buena sería el vato de la peda. Exactamente. Que literalmente te cuenta. Entonces viene cada para mamada, acá a América. Solo para quedar bien y con de la El banda. Salvador Eso se sería, lleva dos sería niños, no sé si lo han escuchado, 2 niños con microcefalia. Y se los lleva para Inglaterra y los expone como los últimos sobrevivientes de la civilización azteca. Hijo de su puta madre. Si no se lo han escuchado. No, güey, pero suena muy de la época, güey. Sí, güey, estamos hablando del siglo XIX. Entonces, eso no es tener ética, o sea, tener ética, güey. Eso se los lleva el cabrón a Inglaterra, güey. Y para empezar, ¿por qué decía el güey que era ética, o sea, una civilización azteca? Porque de los grabados que hizo este güey Bullock, se llevó dibujos de las estelas de las ciudades mayas, güey. Y pues ya ves que los mayas en sus estelas, pues normalmente los personajes que se representan son personajes de cabeza pequeña, como con la nariz salida y la frente, la deformación craneal, como que metida, ¿no?
craneal. Ajá, con deformación craneal, exacto. Entonces la microcefalia, la microcefalia es una enfermedad de la que deformación el cráneo craneal, se te queda chiquito, craneal, a comparación del cuerpo. Entonces el vato decía, es que miren las imágenes que nos trajo este güey y miren a los niños. O sea, son lo mismo porque tienen la cabeza chiquita, pero en realidad los niños tenían microcefalia. O sea, no es que... Porque me parece que los mayas se autodeformaban la cabeza o algo así. De niños se les ponía. Sí. Entonces, pues por eso es que los europeos nos veían como pueblo salvaje, güey. Porque pues ellos veían, eran enanitos básicamente porque pues tenían microcefalia, güey. Esto no tiene nada que ver con la historia, pero... Bueno, sí, de hecho sí tiene que ver con la historia. No. Ahorita vamos a ver por qué. Dato bonus. Sí, exacto. Bueno. Entra a nuestra historia el protagonista del día de hoy, Edward Herbert curioso, más que no. Thompson nació en Worcester, Massachusetts, el 28 de septiembre de 1857. Inspirados por los textos de John Lloyd Stephens, forjó una gran afición por la arqueología. En 1879, en la revista Popular Science, publicó un artículo en el cual Thompson argumentaba que los monumentos mayas eran evidencia de que la civilización maya eran descendientes de una civilización que se sumergió, lo de la Atlántida. Porque este güey pensaba que los mayas eran herederos de ¿cómo se llama? Descendientes de los personas de la Atlántida, güey. Que todavía hay una teoría muy fuerte de eso. Ajá. Entonces, esto es lo que te está diciendo. De que los europeos nos veían como que éramos enanitos. De que eran enanitos y cómo es que los enanitos construyeron todas las pirámides que vemos en las zonas arqueológicas, ¿no? Entonces la explicación era de que pues éramos descendientes de la Atlántida. Esa era la explicación que se daban de por qué las pirámides tan grandes. Bueno, este artículo llamó la atención de Stephen Salisbury III, un barón de los ferrocarriles y benefactor de la Sociedad Americana de Anticuarios, a quien Thompson se le acercaría para pedirle que persuadiera a los miembros de la Sociedad Americana de Anticuarios para financiarle su expedición, porque el vato quería venir a Chichén Itzá, o a Yucatán en general. Durante una cena asistió George Frisbee Hoare, quien era senador de los Estados Unidos, y otros miembros de la Sociedad Americana de Anticuarios. La idea de la expedición fue puesta sobre la mesa, pero fue rechazada porque era riesgoso que se sacaran piezas del país y pues si los agarraban se iban a meter en un pedo enorme con las autoridades mexicanas. Entonces dijeron no, porque si algo sale mal nos vamos a meter en un pedo. Sin embargo, Salisbury III, junto con Charles Bowditch, en conjunto con el Museo Peabody de Harvard, echaron a andar la expedición por su cuenta. O sea, ellos tres estos dos vatos y el museo le financiaron la expedición a Thompson. Thompson desembarcó en Puerto Progreso en 1855 y para facilitarle sus movimientos por todo el territorio, llegó nombrado cónsul americano en Yucatán y Campeche. Al momento de su llegada, Thompson solamente hablaba inglés, pero rápidamente aprendió a hablar español y también aprendió a hablar maya. Durante sus primeros años de explorador, trabajó en sitios como Labná y Cobá. En el primero realizó moldes de las estructuras mayas que sirvieron como decoración en la Feria Mundial de Chicago, porque el vato hace cuenta que hizo como que moldes de yeso y se los llevó a una feria a exponerlos, que fue en Chicago. Feria Mundial de Chicago. Sí, exacto. Sin embargo, los ojos de Thompson rápidamente se pusieron sobre Chichén Itzá, especialmente en el cenote sagrado, el cual se encuentra a escasos 300 metros de la plaza principal de la ciudad. Este cenote, si han ido a Chichén Itzá, pues ven que está toda la ciudad y hay un camino en línea recta hasta el cenote. Yo no he ido a Chichén Itzá, pero he visto. Estás en la pirámide, el castillo, y hay como un caminito, metes y tienes que caminar. Estás en la pirámide de
es un camino castillo, y hay como un camino, vas a ver el gran cenote, metes y color verdoso, más o menos, 15 minutos más o menos. Lleven tenis. Es una aguada, ¿no? Bueno, no sé, ese cenote, pero ya parece aguada. Vas a ver el gran cenote, o el color verdoso, pero no te puedes... Ajá, es como es una alga. No, es alga lo que tiene. Sí, a huevo, no puedes. Ni en peso te puedes meter. Bueno, pero no te puedes... Este cenote se encuentra a 300 metros de la ciudad. Y pues era especialmente interesante, ya que se contaban fantásticas leyendas que incluían el sacrificio de doncellas que eran lanzadas al cenote junto con espléndidas ofrendas. En un principio, a este cabrón solamente le interesaba todo lo que fuera oro. Y pues por eso es que va a Chichén Itzá. Chéquense esta mamada. En 1894, por solo 300 pesos, Thompson pudo comprar la hacienda de Chichén Itzá, la cual era una extensión de tierra de alrededor de terrenos baratos, kilómetros cuadrados. Era 160 kilómetros cuadrados en 300 varos. Terrenos baratos, hagamos una idea. Estamos en la época del porfiriato, cuando el peso y el dólar valían. Son $300, ¿no? ¿Cuántos son $300 ahorita, güey? Si como... $100 son 25,000 pesos, hagamos de cuenta. Hagamos de cuenta que por pesos, más o menos. No. Si $100 ahorita son 25,000 pesos. Si el dólar está a 25, está 21. Ponle 20. Yo lo último que me queda está en 25. O 20. Bueno, 20. Vamos a ponerlo en 20, ¿no? Va. 100 varos. 100 dólares son 20,000. Ponle 20. ¿No? Estamos de acuerdo. 100 dólares son. Son 20,000 varos. No, güey. Ah, no, son 2,000 varos. Son 2,000 varos. De $1,000 serían 20. Sí. No somos ingenieros. No estudio matemáticas, no estudio la NASA, chingada. No somos bueno. No somos ingenieros. No somos ingenieros. Bueno. Perdónenos. No somos ingenieros. $100 son 2,000 pesos, ¿no? Más o menos, ajá. $300 son 6,000 pesos. Por 6,000 pesos se compró Chichén Itzá. Terrenos baratos y nosotros no. Es esta comparación. Es cierto, o sea, es cierto. No es mamada. Terrenos baratos por y nosotros no. Por 6,000 pesos se compró Chichén Itzá entera. Bueno, no entera, pero prácticamente una muy buena parte de Chichén Itzá, incluido el cenote sagrado. En una carta enviada por Frederick Putnam, quien era curador en jefe del Museo Peabody, esta carta se la envía a Charles Bowditch el 13 de octubre de 1903, dice, cito, espero que el cenote resulte ser un valioso depósito de reliquias del pasado. Pareciera que debería haber una gran cantidad de cosas depositadas a lo largo de los siglos en ese fango. O sea, ellos ya sabían que dentro del cenote podía haber cosas. Era probable. Una vez comprada la hacienda de Chichén Itzá, Thompson comienza a ejecutar su plan. Él llegó con la idea o con la excusa de que iba a investigar y investigaciones científicas y arqueológicas y la mamada, pero el vato básicamente venía a sacar todo lo que pudiera y se lo iba a llevar, güey. Thompson comenzó a explorar primero las construcciones de la ciudad. Sin embargo, su prioridad seguía estando bajo el agua. Dentro del cenote, obviamente. Pero pues, oh sorpresa, ¿cómo sacas las cosas del agua? Porque pues estamos hablando de 1894, güey. No hay... Sería como... No hay equipeo de buceo todavía bien. Sería así, un problema solucionado. Y otro problema viene. Sería como... ¿Cómo lo saco? Sería ¿no? como esta, ajá. Entonces, la solución que puso Thompson solucionado fue que mandó a hacer una draga de hierro. Viene. Que es como un artefacto como tiene forma de garra, sí. Y que la activa y jala. Entonces mando a hacer una draga, la cual aún se conserva. Les vamos a dejar la foto en redes sociales para que lo vayan a ver. Bueno, pues regresamos de unos problemas técnicos de 5 minutos que se me fue en internet. Nos habíamos quedado en que Thompson calculaba que en 2 semanas ya tendría los resultados suficientemente buenos para recuperar la inversión de su proyecto. Entonces, colocó la draga en el cenote y comenzó a drenarlo. Sin embargo, pasaron 2 meses y Thompson no había sacado absolutamente ni madres.
Tan mal estaban las cosas que Thompson, ya casi en bancarrota, no tenía fondos para contratar trabajadores porque el güey no lo estaba haciendo solo, lo estaba haciendo con trabajadores. Thompson, entonces, como medida desesperada, cambia de lugar la draga. Al hacerlo, comienza a obtener resultados. Comienza a sacar algunos objetos de jade, de cerámica, de madera, hasta incluso sacó telas con las que lanzaban a la gente al cenote. Pero sobre todo, lo que a él le interesaba, sacó oro. Aquí hay que destacar algo, güey. Hasta el momento que Thompson explora el cenote, no había un solo registro de haber encontrado piezas de oro en la zona maya. Hasta que este güey no va al cenote y saca esa cosa que ahorita vamos a ver que sacó, no había una sola cosa que se hubiera encontrado en toda el área maya que contuviera oro, güey. A este nivel estamos hablando de cosas importantes que sacó el cenote. Ok. Ajá, en Yucatán como hay no hay minero. Y es muy importante porque, ¿cómo se dice? Ya te habla de que ese lugar era pues importante para la gente de la región y para quizás de otras regiones, ¿no? Pues sí, ya vemos. Entonces el vato saca oro, es la primera persona que encuentra oro en la zona maya. Uno de los primeros objetos que saca el cenote fue un cuchillo de obsidiana con incrustaciones de turquesa y de oro, que medía 16 pulgadas, o sea, unos 40 centímetros. O sea, una y ojo, la obsidiana no la encuentras aquí en la región, ¿no? Que aquí en lo que es la península no hay obsidiana. Red comercial. Con Teotihuacán. Con verde, ¿no? Ajá. Ah, sí. De obsidiana verde. La que parece caguama. Ajá. Caguama de cerveza, así, sí. Una caguama, así, de esa de 2X a huevo. A huevo, de esas de las verdes, ajá. Esa madre es surreal, yo cuando vi ese pedo dije, es surreal, dije, ¿qué pedo? O sea. Nos lo mostró. Y parece un cristal de caguama, de envase de caguama. De hecho, sí, lo primero que yo pensé al verlo es, esta madre es un cristal de caguama y nos lo está haciendo pasar por obsidiana verde. A lo mejor, y quién sabe si no, porque nosotros no sabemos. Pues, ya ves. No somos arqueólogos. O puede ser también. A lo mejor en la bodega han de haber dicho, sería una cosa muy chingona que les metamos unos cristales rotos de caguama y que se los presentemos como obsidiana. Porque pues no van a saber, ¿no? Es como que una broma muy chida. Puede ser que los envases de caguama estén hechos de obsidiana verde. Ah, la verga. Sabes demasiado, hijo, te van a matar. Bueno, puede ser. Te cae Lina ahorita en tu casa. Este vato ya sabe demasiado. Ya ves. Aguanta, están tocando mi puerta unos federales. Bueno, entonces el vato saca un cuchillo de 40 centímetros y pues se lo llevó obviamente a Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Cuando en un entierro prehispánico encontramos un cuchillo, solamente significa una cosa: sacrificio. Porque aquí en México los cuchillos no se usaban para cortar carne o esas cosas que usamos hoy en día. Aquí los cuchillos se usaban para matar gente. Para nada más. Entonces, exacto, y más si son muy afilados de los de obsidiana justamente. Entonces, pues, encuentran un cuchillo y pues, un sacrificio humano. Thompson siguió sacando objetos invaluables del cenote. Y tú ves, ya con una buena cantidad de objetos sacados, pues decide que es momento de irse a Estados Unidos y comenzar a venderlos o meterlos al museo que le estaba financiando la investigación. Pero pues había otro problema. ¿Cómo los sacamos del país? ¿Cómo sacas del país los objetos? En tu maleta, para ¿no? poder sacarlos tenía que obviamente ir al puerto más cercano, el cual era pues por donde llegó, por Progreso, ¿no? Pero pues primero tenía que pasar por la aduana. Y pues además lo que estabas comentando hace rato, Paulino, ya para ese momento ya existían leyes que protegían el patrimonio histórico del país. Ya para ese entonces. Pero
pues muy a la mexicana, muchas veces las leyes son letra muerta, güey. Entonces, no se aplica. A las autoridades aduanales del estado de Yucatán les valió 3 hectáreas de pito lo que Thompson estaba haciendo. Porque pues obviamente al explorar la Chichén Itzá, pues tenía que de cierto modo dar informes a las autoridades de lo que estaba haciendo. Pero pues a los autoridades le estaba valiendo pito, güey, y lo estaban dejando ahí trabajar y no pasaba nada, no le preguntaban nada, güey. Thompson me recuerda a este meme, respeto tus leyes mexicanas que cuidan el patrimonio de México, pero me refiero a una autoridad. Thompson me recuerda pero refiero a una autoridad como gringo superior a ti, saqueándote de todos modos. El patrimonio de México. Entonces, Thompson, ya con los oficiales aduanales sobornados, porque los sobornaba, para no llamar la atención, las piezas pequeñas se las escondía en la ropa. O sea, las que podían caber en su ropa se las escondía. Y las grandes se las llevaba en baúles. Así, baúles así como los que luego pensamos de ¿cómo se llama? Casa de la abuela. Ajá, güey, baúles. De esos baúles. Se los llevó, güey, en un barco y se los llevó a Nueva York. Thompson saqueó Chichén Itzá en 2 periodos. El primero va de 1904 a 1907. De ahí lo interrumpe y lo retoma de 1910 a 1911. En algunas cartas que Thompson enviaba a sus patrocinadores, que eran los que ya repasamos, Charles Bowditch y Stephen Salisbury, en ellas Thompson me escribía, cito: la semana pasada aseguré un gran plato liso de hoja pesada de oro. O, ya ahí termina la cita, o, cito otra vez, en mi última carta le hablé de un amuleto de jade grande y hermoso que aseguré el 1 de abril. O sea, todo esto lo sabemos porque él enviaba cartas y esas cartas se pueden consultar el día de hoy o se consultaron en su momento para armar una investigación, ¿no? Ya para este punto de la historia, ya para este punto de que ya había sacado piezas, ya habían sospechas de que algo no estaba bien en la hacienda de Chichén Itzá. Y pues ya había un cierto escándalo en la sociedad de yucateca. Por lo cual, miembros del gobierno del estado acudieron a la hacienda de Chichén Itzá. Thompson los recibió con banquetes y todas las comunidades y lujos que les podía dar. Los miembros del estado hicieron una revisión y pues hicieron muy bien su trabajo y no encontraron nada extraño. Incluso Justo Sierra Méndez, hijo de Justo Sierra Riley, que era secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes de México en el gobierno de Porfirio Díaz, hizo una visita a Chichén Itzá y de nuevo no encontró nada. Que según Thompson solo había encontrado algunas cosas, pues cosas de barro que sin ningún valor, y que había encontrado algún que otro hueso humano. Fuera de eso, nada. O sea, estamos hablando de que ya aquí las autoridades están recibiendo su mordida. La mayor parte de las piezas de que Thompson sacó del cenote fueron adquiridas por el Museo Peabody de los Estados Unidos, que tiene relación con Harvard, las cuales en 1970 devolvió la mitad de estas piezas y en 2008 devolvió algunas que otras. Aquí cabe destacar algo: lo que devolvieron esos cabrones fueron las piezas pues más X, güey. Regresaron las piezas de madera, las que estaban así dañadas, pero las chingonas se los quedaron allá. Y allá siguen, güey. No se les han regresado por acá. Entonces, los saqueos de Thompson fueron tan desenfrenados que juntó alrededor de 30,000 piezas arqueológicas. 30,000, güey. Sin embargo, Thompson, tratando de ir a Estados Unidos, es detenido. ¿Por qué? Porque el cabrón se estaba llevando el trono del jaguar, el cual bajó de la pirámide de Kukulcán, lo envolvió y lo empaquetó para llevárselo a Estados Unidos. O sea, el güey se subió. ¿Qué huevos? Ajá, güey, qué huevos. O
sea, el güey se subió a la pirámide de Kukulcán, agarró el trono. Bueno, mucha gente dice que no es un trono, porque no se sabe exactamente qué es. Porque pues uno de los argumentos que estaba escuchando es que si es un trono, no crean que sea un trono porque un gobernante no va a estar subiendo y bajando la pirámide a cada rato para estar gobernando, güey. Que a lo mejor tenía otro uso, pero pues quién sabe qué sea. Entonces el vato ya lo tenía. Ajá, güey. Ceremonial, puede ser ceremonial. Entonces el vato ya tenía envuelto esa madre, ya lo tenía listo para sacarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Que ceremonial, el vato no es detenido porque las autoridades mexicanas se hayan dado cuenta de lo que estaba haciendo, sino que otro arqueólogo de nombre Teoberto Mahler, de nacionalidad austriaca, güey, ni siquiera mexicana, austriaco, lo denuncia contra las autoridades. Está diciendo, pendejos, se están llevando el trono del jaguar. Y los mexicanos de que, ¿cómo? Y el vato, sí, ya lo tiene envuelto, ya se lo va a llevar. Y es que van corriendo a Progreso y lo detienen. En 1923, Alma Reed, que Yoshi la debes de... Banda. La debes de ubicar. Banda Alma Reed. Alma Reed. Una periodista estadounidense y que estuvo vinculada sentimentalmente a Felipe Carrillo Puerto, quien era gobernador de Yucatán, dio cuentas al New York Times de todas las chingaderas que Thompson hizo, lo cual causó una conmoción entera en el gremio arqueólogo, al punto de que las gestiones del Instituto Carnegie que estaban en Chichén Itzá para explorarlo de manera científica y restaurarlo, que estos sí estaban restaurándolo, haciendo actividades científicas. Ellos estaban haciendo bien su chamba. Ajá, estos estaban haciendo bien su chamba. Se vieron comprometidas, porque estos güeyes me parece que fueron los que restauraron una parte de... Ellos estaban haciendo bien su chamba. Ellos hicieron, bueno, gran parte de este rescate. O sea, porque todo era jungla. Madre mía. Sí, básicamente, todo era jungla. Ellos ahí les vamos a poner una foto de cuando descubren Chichén Itzá. O sea, porque todo era jungla. Una foto de la pirámide toda llena de árboles. Ajá, de maleza. Sí, de maleza. Estaba llena de maleza, porque pues nadie la había estado habitando. La jungla no perdona, güey, la jungla no perdona. O sea, no, es como si hablamos del mirador. Estaba llena de maleza, porque hablamos del mirador. Pues nadie la había estado habitando. Sí, güey. O sea, si no me equivoco, es la estructura más grande del área. O sea, sí, es como si hablamos del mirador. Hablamos del mirador. El mirador. Sería otro. O sea, la verdad no desconozco ese dato porque de nuevo a mí no me gusta tanto esta parte de la historia. Pero pues si alguien ahí en los comentarios sabe, en el público sabe, déjenos un comentario en YouTube o mándenos un mensaje a nuestras redes sociales y en el próximo episodio lo mencionaremos. Entonces, Alma Reed, pendejo, me estoy adelantando. Entonces, escribió un libro con todas sus vivencias en la hacienda, narrando cómo compró el silencio de los oficiales mexicanos, cómo sacó las cosas. O sea, todo está narrado con lujo de detalle en este libro, güey. Entonces, Alma Reed, ya con esto, abre un juicio en contra de Thompson en 1926. La Procuraduría General de la República le confiscó la hacienda y abrió 2 juicios en contra de él. Pero pues ya para este punto Thompson había salido huyendo del país, güey. Porque pues... Pato se chingó todo y se fue. Exacto, o sea, igual, ya se había ido. O sea, hay que entender igual esta parte que ya para, por ejemplo, 1920 ya Carrillo Puerto Pato se chingó todo y hay otra... O sea, igual, o sea, hay que entender igual esta parte que ya para, por ejemplo, así es, 1926. 20 ya Carrillo Puerto ya era gobernador y hay otra... Entonces el vato ya se había alargado, ya no estaba aquí. Es cuando, pues, los juicios se prolongaron por muchos años. Pero pues... Tantos que la muerte alcanzó a Thompson en 1935. Pero a pesar de que el cabrón se murió, el juicio siguió adelante. Fue hasta 1944, güey. Casi 20 años. Que aquí es como que tú dices, güey, si lo detuviste con el trono ya envuelto para irse, tienes el libro donde detalla todo lo que hizo. Y si vas a Estados Unidos, tienen las piezas que está narrando en ese libro,
¿por qué chingados tarda 20 años el juicio en contra de él? Cosas de la justicia mexicana. Entonces, en 1944, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el veredicto final. Dio el fallo que pues absolutamente todos esperaban. Thompson ganó los juicios. Ay, no mames. Thompson tuvo la razón de todos. Oye, pero ¿en qué año murió Thompson? En el 35. Y su juicio... Pero, o sea, los juicios siguieron. Continuaron hasta el 44. Hasta el 44. ¿Por qué? Porque un sobrino suyo hereda la hacienda. Ah, hijo de puta. Entonces, el juicio sigue para... Bueno, ¿no? Entonces, al final... ¿Tienes el dato de en qué año, en qué mes acaba el juicio? ¿De pura casualidad? Porque mira, no lo puse. En el 44, lo que yo estaba checando, güey, aquí en putiza, en lo que se restituía el internet, en agosto del 44 se publica la Ley General de Bienes Nacionales. Chécate, es agosto del 44 y es, ¿cómo se llama? Definía que es la posesión del dominio público y por ende de patrimonio nacional. Pero hasta el 44, hasta es agosto, o sea, estaría chido saber en qué momento se llevó a cabo el juicio. Y esto a lo mejor tiene mucho que ver en el por qué el hijo de Thompson, ¿dices? El sobrino de Thompson gana el juicio finalmente. Ahorita vamos a ver por qué, es una teoría de por qué Thompson gana. Esa no es simplemente una teoría. Ahorita vamos a ver cuál es. Le estoy buscando a ver qué pedo. Porque me parece que sí venía. No, solamente viene el año. Chales, mi pedo. Vale. Solamente viene el año de 1944 donde lo chequé. Pero ¿por qué gana Thompson? Ahorita vamos a llegar a eso, chingada madre. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, Thompson gana los juicios y se le devuelve la hacienda. Obviamente, pero ¿por qué gana Thompson? La hacienda la heredó un familiar suyo, que era el sobrino. Realmente, nunca se sabrá cuánto oro y piezas de altísimo valor arqueológico fueron extraídas del cenote sagrado de Chichén Itzá. Si bien muchas llegaron a quedar en manos del Museo Peabody de la Universidad de Harvard, una cantidad indeterminada quedaron en manos de coleccionistas privados. E incluso hubieron objetos que fueron robados por los mismos trabajadores contratados por Thompson. Porque pues Thompson tenía sus trabajadores para dragar el cenote. En los cuales le llegaron a ocultar a su jefe piezas de oro extraídas, las mandaron a fundir para confeccionar collares para su posterior comercialización. Hijos de su... Bueno, es que tampoco puedo hablar de... Puedo hablar de mi presentismo, o sea, tengo que entender que... Pues sí, ahora sí, vamos a decir... o sea, tú ya sabías en ese tiempo que era algo valioso, o sea, es como... Sí, güey. Es como pensar que ¿cómo se llama? Las joyas de Tutankamón en ese tiempo tenían otro significado. No, güey, eran valiosos, o sea, la gente decía, o sea, oye, esto tiene algo chido. O sea, fundirlas, es a lo que me refiero. Fundirlas, hijo de tu perra madre. Es que probablemente, si te pones a pensarlo... Era más... Pero si no las iba a poder vender. Fundirlas. Exacto lo que te iba a decir. Fundirlas. Que era más fácil fundirlas y crear otra pieza de oro a partir de ese oro que venderlas así nada más, porque pues vendiéndolas así nada más iban a meter en pedos. Bueno, entonces vamos a ver ahorita la teoría de por qué Thompson gana el juicio. Estamos en 1944, güey. Plena Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos había firmado los acuerdos con México para lo del programa Bracero, para lo de la exportación de insumos de México a Estados Unidos, de cosas que le faltaban a Estados Unidos. Entonces, se dice que Manuel Ávila Camacho, como ya no quería tener pedos con Estados Unidos, dijo, ¿saben qué? Denle el gana a este pendejo. Vamos a evitarnos pedos, vamos a tirar... Ahí muere, exacto. Vamos a evitar los pedos con los Estados Unidos. Acabamos de llegar a un trato por fin. No queremos pedos. La verdad que ahí muere para el gremio, o sea. Exacto. Entonces, pues,
Esa es la teoría de por qué Thompson ganó. Se dice que Thompson tenía tal libertad en el sitio arqueológico de Chichén Itzá que hasta los animales de su hacienda recorrían libremente las ruinas. Y se dedicó también a realizar copias tridimensionales de estelas, grabados y grifos de diferentes partes de las ruinas de Chichén Itzá y otros sitios arqueológicos. Entonces aquí estamos viendo que al final el vato sí dejó algo, ¿no? Pues algo para el gremio. Pero pues ahora sí lo que hizo, pues hizo que se quedara en el... Pero... Bueno, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hubo varios proyectos dirigidos por arqueólogos destacados, tales como Alberto Ruz, Jorge Acosta y Román Piñachán. Pero pues este trabajo más que nada fue para la restauración y mantenimiento del sitio. En la década de 1960, el cenote sagrado volvió a ser el centro de atención de los trabajos, porque pues dijeron a lo mejor queda algo ahí. Se hicieron... Bueno, ya para el año que dices ya, o sea, ya se está estableciendo Argentina ya más fuerte, ya más establecido. Exacto. Ya hay como que un sentido de... Bueno, ya para el año que dices ya... O exacto, es la década del 60. Entonces se vuelven a centrar en el cenote porque dicen, a lo mejor hay algo ahí. Sentido de rescatar. Van ya y pues hablamos de otro contexto. Intentan otra vez dragar el cenote, pero pues lo que encontraron fue básicamente una putísima mierda. No encontraron nada, güey. Todo ya estaba sacado. Bueno, a día de hoy pues ya hay un proyecto. O sea, o a lo mejor no todo sacado, pero ya ves que luego el sedimento se va acumulando. A día de hoy entonces, pues ya hay un cuando llega la máquina del dragado, lo que hace es dejar como que, o sea, agarra la porción de tierra, pero al salir, pues hace que todo el sedimento vuelva a caer, ¿no? Así es. Así es, y hoy son realmente ahorita son las actividades arqueológicas que se realizan en el cenote sagrado, o sea, ahorita a día de hoy. Así es, y hoy son las realmente ahorita son las actividades arqueológicas que se realizan en el cenote sagrado, o sea, entonces, a día de hoy. A finales de la década del 70 se restauraron las fachadas sur y este de la pirámide de Kukulcán. En tanto que entre 1990 y el 91 se restauró la mayor parte del conjunto occidental de columnas, así como una gran área de la estructura conocido como el edificio de las 1000 columnas, irónico, y el llamado mercado. Entonces aquí básicamente ya terminamos la historia. Pero para echarle más sal a la herida vamos a poner unos datos, ¿va? Este heredero que hereda la hacienda, tal vez para evitarse problemas con las autoridades, o tal vez porque ya no le interesaba, decide vender la hacienda y se va a los Estados Unidos. La hacienda la compró la familia Barbachán, que según estaba escuchando es una familia importante en el estado, en Yucatán. Y es hasta el año 2010 que el estado compra la zona arqueológica de Chichén Itzá en alrededor de 220 millones de pesos. O sea, el sitio arqueológico no le pertenecía al estado, güey, a la nación. Era propiedad de un privado. En México hay más de 40,000 zonas arqueológicas. De esas, 180 están abiertas al público. Y solamente 6 pertenecen a la nación. Ay, no mames. Estas 6 son Palenque, Tulum, Teotihuacán, Cacaxtla, Cholula, el Templo Mayor y una parte de Tlatelolco. No todo Tlatelolco, solamente una parte. Y obviamente posteriormente se les uniría a Chichén Itzá como la séptima zona arqueológica. Entonces, 180, güey. Tenemos abiertas al público. Las demás, de las 40,000, solamente 180. Las demás están ahí tiradas y sin protección. Hablamos de que el financiamiento pues no alcanza para todo. Bueno, pero ahorita ya deberían técnicamente, si no tiene dueño, ya automáticamente el dueño se vuelve el Estado, ¿no? No alcanza para automáticamente todo. Es del Estado. Automáticamente. Te lo expropian. Bueno, sí. Entonces,
Están ahí, No, güey, sí, sin automáticamente vigilancia, es sin necesario. nada. Y si tú llegas y te metes Te lo y te expropian. encuentras algo, te lo puedes robar sin ningún tipo de problema, güey. No lo hagan, hay banda, no lo vigilancia. hagan. No lo hagan, No lo o hagan, sea, no lo hagan. o sea, Y de tengan hecho estaba madre. leyendo que después del narcotráfico, güey, la No lo segunda hagan, banda, actividad no lo hagan. ilícita que más dinero mueve es el tráfico de piezas arqueológicas. Hijos de su madre. Después del narcotráfico, güey. Así está. Ahora, vamos a ponerle más alto todavía. Ay, no seas ojete. Algo similar a lo que pasó en Chichén Itzá, también pasó en Perú, donde arqueólogos de varios países se llevaron piezas incas se de valor chingaron el Machu incalculable Picchu, a ya me diferentes acuerdo. museos. Exacto. Se llevaron muchísimas piezas a diferentes museos alrededor del mundo. Como- Ya saben, nunca se le pregunten chingaron a el los Machu ingleses de dónde Picchu, ya sacaron me las acuerdo. piezas en sus museos. Ajá, huevo, es lo que te iba a Nunca decir, les güey. preguntes. Pobre Egipto, güey. F, super Según- F. creo que el país que más ha sufrido todo ese pedo ha sido Egipto, Sí, güey. Algunos Sin europeos o americanos tienen esa F, super F en otros países. Así es. Algunos Entonces, europeos o americanos Alan tienen García, presidente de Darse las Perú cosas en en otros dos países. periodos no consecutivos, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, este vato, una de las primeras cosas que hizo al llegar a la presidencia fue exigir a estos museos la devolución de todas las piezas incas robadas, lo cual consiguió. O sea, les regresaron todo, güey. Todo. Aquí la pregunta es, ¿por qué México no? ¿Por qué nosotros no vamos y lo reclamamos? Hay algunas que que se reclaman, ¿no? Te digo, el pedo está en cómo la sacaron. O sea, si en la legislación de aquel tiempo en ese país era ilegal sacarlas de la forma en la que los arqueólogos lo sacaron, pues el Estado, o sea, ahora sí que el que tiene las piezas está en la obligación legal de regresarlas porque se trata ya de robo. Tienes razón. Con México... Mira, según yo estaba leyendo, para que tú puedas reclamar algo, aparte que tienes que tener la legislación, también tú tienes que tener un inventario a huevo, ajá, de que encontraste esa pieza. Entonces, como no tenemos ese inventario de que esta pieza la encontramos en este lugar, tal día, de tal manera, pues sí, no podemos reclamar de una forma jurídica que esa pieza estuvo en México. Porque pues no hay registro de que esa pieza haya estado en México. A pesar de que sabemos que, sí, de que pues de verdad son de aquí, pues no tenemos un registro de que eran de aquí, de que aquí se sacaron. Y pues también, de hecho, este tema estuvo muy de moda por ahí de 2016, 2017, de una subasta en Francia. No sé si lo vieron. De la subasta en Francia, de que reclamaron y al final les valió verga y los franceses vendieron las piezas, güey. Porque igual lo mismo, no tenían manera de demostrar que de verdad esas piezas salieron de aquí. Luego hubo otra, no sé si fue este año o el año pasado, de unas cartas de Hernán Cortés. Fue este año. Fue este año, ¿verdad? O sea, eran unos documentos... pero el documento lo extrajeron. Ajá, ahí, no sí, porque estaba en el inventario del Archivo General de la Nación. Pero, o sea, bueno, pero el documento lo extrajeron y todo, por ahí, me acuerdo, leí bajo. Sí, me acuerdo. Que general fue un estudiante, pero, o sea, ¿no? No, güey, estaba en una casa de subasta, creo. O sea, también. sí lo reclamaron. No, sí. Pero, o sea, estaba en el Archivo General de la Nación y fue un estudiante el que lo sacó, ¿no? Es que hay un pedo ahí. De hecho, ya nos había platicado algo de eso, de que aquí en México, en los archivos generales, es como que algo que se sabe que se hace a veces. Gente que entra y se lleva documentos. Los documentos. A día de hoy ya hay un mayor control. Ajá. Antiguamente, pues, como tienes un chingo de papeleo. Luego decían que eran los empleados, los documentos. Decían que eran los mismos. A día de hoy ya hay un mayor control. Antiguamente, la cultura de tienes un chingo de papeleo. Nos dicen, no lo deberían saber. Pero literalmente en Ciudad de México hay ciertos lugares. Profe Miranda, es que la cultura de archivística. Hay ciertos lugares donde nos dicen, no lo deberían saber. Pero literalmente en Ciudad de México hay ciertos lugares. Pero, profe Miranda está viendo esto. Es que hace ciertos lugares como unos meses un compañero nuestro y él publicó una Mérida, pero o sea Mérida es como
Es que hace como unos meses un compañero nuestro, Guillermo, publicó pues una señora que estaba vendiendo unas cartas horarias en Molina. Por ejemplo, es que hay que ver si es un archivo público. Pero pues ojo, archivos públicos. Es que es una carta que pudiéramos documentos, un archivo privado debería ser. No, es que hay que ver si es un archivo muy chida aquí un porque archivo, dice, archivos primero públicos. tienes que ofrecérselo al gobierno federal privado o estatal, algo así, al gobierno. Si Ajá, no sí. lo haces así y lo ofreces como lo hizo esta señora, que a través de Facebook lo empezó a hacer. No sabemos. No creo. Sí. Bueno, pero bueno, el chiste es que si no fue así, si no se lo ofreció primero al gobierno, ya está incurriendo en algo ilegal. Déjate la multa que te puedan poner, güey. O sea, ya va de por medio la cárcel, o sea, Sí, puedes güey. ir a la cárcel. Entonces, denuncien. Denuncien, banda, Denuncien, banda. Pero me voy a imaginar, güey, que si por ejemplo, pon tú, un denuncien, familiar banda, mío, denuncien. por X o Y motivo, tiene una carta de Emiliano Zapata. Pon tú, una carta de Emiliano Zapata donde la única carta que existe donde se muestran las tendencias homosexuales de Emiliano Zapata, que no existe, no existe ningún documento que pueda avalar esa historia. No existe nada que pueda avalar esa historia, es un simple rumor pendejo que sacado de una novela histórica. No existe ningún pero documento. no me voy a meter que prende a muchas personas, por cierto. Sí, pues es que es una estupidez, güey, porque no es como algo de que prende a muchas personas, se puede, ¿cómo se dice? Interpretar nada, güey, no hay nada, es un rumor que salió de una novela histórica, güey. ¿De quién era la novela? No tengo el nombre exacto, pero básicamente el argumento de la novela, y de varias, son varias novelas, güey, es que Zapata trabajó antes de iniciar la revolución con un amigo del yerno de Porfirio Díaz, el que era gay. Ajá. El que estuvo involucrado en el baile de los 41. Okay. Entonces, el amigo también era gay y por coincidencia Zapata también ve a Zapata y dice, este vato se ve que trabaja bien los caballos y se lo lleva a trabajar que me trabaje a mí, dice. Básicamente, y se lo lleva a trabajar a su hacienda. Y esa es la única manera, ese es el argumento que da, güey. Que como Zapata fue contratado por un gay, tenía tendencias homosexuales. Pero bueno, nos salimos del pinche ejemplo que haz de cuenta que tenemos la carta. Bueno, así sí, yo la tengo. Sí, la carta. Y pues sí, se supone que es un documento histórico y lo habla. Pero como yo no la robé, nunca la sacamos de un archivo de algún lugar. Sí, la carta. Pues se supone que de hecho, lo que yo tengo la libertad de poder venderlo, güey. Ah, sí. Tengo la libertad de poder venderlo a quien se me hinche los huevos. De hecho, lo que tú lo puedes conservar y lo puedes vender, pero si lo vamos a hablar de archivo, es un archivo privado y si tú lo puedes conservar. Si lo vamos a hablar de archivo, es un archivo privado. Cuando hablamos de la venta, archivo de la nación, pues que viene lo complicado, quiero venderlo. Es que se debes ofrecer en este caso al archivo. Si no te lo compra, ya tú lo puedes. Pero tiene sus pasos particulares, o sea, sí hay que dar como que una declaratoria, todo ese pedo. Ya lo puedes vender. O sea, es el consejo de archivos es el que decide. O sea, como tal, esa parte. O sea, van a determinar el valor. El consejo de archivos es el que decide. Es un poquito como, por ejemplo, lo que pasó con el acta de independencia, güey. O sea, van a determinar el valor. Que el acta de independencia en su momento la robaron. Y por X o Y motivo, la heredó un güey, no recuerdo el nombre, que en su testamento decía que él tenía el acta y que cuando muriera quería que el presidente de la república fuera personalmente hasta su casa a recogerla. Y cuando se murió el vato, como estaba en el testamento, güey, pues se tenía que hacer. Y fue Adolfo López Mateos hasta la casa, güey, y a buscar el acta. Mateos, güey. Y de ahí la llevaron al Archivo General de la Nación, güey. Verga, güey. Sí, güey.
Pues bueno, a todo López Mateos, güey. Con esto llegamos al final de este magnífico programa. Un episodio para hacer corajes. Un episodio muy mexicano, chingada madre. Hay robo, hay corrupción. Así, robo, corrupción. Hay corrupción sobre todo. Exploración. Fallas en la ley mexicana. Vacíos legales. Vacíos legales, güey. Esto es muy mexicano, puta madre. Hay corrupción sobre todo. Chingado. Y pues, fallas ¿algún en la comentario que tengas de este episodio, Paulino? Pues que si tienen algún documento legal, pues ya saben, primero al gobierno, si no, están incurriendo en un acto ilegal. Y no sean hijos de puta. O sea, a lo que voy es a esto, güey. O sea, finalmente, o sea, tenemos que reconocer el valor de lo que tenemos. O sea, tanto histórico, patrimonial, o sea, es la cuestión de reconocer todo esto que tenemos y no dejarlo pasar, o sea, verlo como algo superficial, porque no lo es. Y pues alguien sí lo va a reconocer su valor no histórico, sino su valor monetario, y se lo va a querer chingar, y eso pues no debería ser, ¿no? Así es. ¿Tú, Yoshi, algún comentario sobre este episodio? Hay que seguir endureciendo nuestras leyes. Su madre, el liberal Yoshi. El pendejo se quiere robar cosas y banda. Así lo digo como compa. Hay que seguir endureciendo nuestras leyes. Ven alguna pieza que el pendejo se quiere robar cosas y banda. Hablen a la autoridad más cercana. Denla, porque al final es patrimonio. Ven alguna pieza que es de todos, güey. O sea, es de todos. Hay que cuidarlo. Hablen a la autoridad más cercana. Denla, porque al final es patrimonio. Ven algún gringo intentando saqueando cosas. Hay que cuidarlo. Y métanle sus putazos. O a su vecina que está publicando en Facebook que tiene documentos. Si ven algún gringo intentando saqueando cosas. Es que también, güey, o sea, la ley de... Bueno, se acaba de aprobar la ley de archivos apenas. Una nueva. La ley que protege lo que es todo el patrimonio cultural, güey. O sea, pongamos en el ejemplo... Se acaba de aprobar la ley de archivos. Con tu Uxmal. Que Uxmal no está entre las 7 sitios arqueológicos que son propiedad del Estado. Se supone que la nación es propietaria del patrimonio, o sea, de las pirámides y de todo. Pero no es dueña de la tierra donde están esas pirámides, güey. Entonces, ¿qué pedo? ¿Será que esas personas se lleven como una comisión? Sí. Es que ellos pueden lucrar en todas las entradas y todo ese aspecto. Y así todo. Esa es la parte que lucran. Lo que es el mantenimiento. Sería lo más lógico. Es que ellos pueden lucrar porque la INAH lo puede tener sin pedos. Y así todo. Tienen ahí convenios. Esa es la parte que lucran. Lo que es el mantenimiento. Pues, lo que es el mantenimiento. Pues bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Ya el quinto episodio con problemas técnicos de red de conexión. No, los voy a cortar. Que se va. Güey, son 5 minutos de ustedes haciendo con los problemas técnicos, güey. O sea, no, o sea, se va a quedar guardado por si en algún momento se necesita material de extra. Huevo, pues, material extra. De la versión original se va a borrar, güey. Para su maldito opresor. Censura. Está censurando como a Chumel Torres. Güey. Pues sí. Ya este fue el quinto episodio. Ya todos los sábados, después de al día siguiente de la publicación del episodio, subimos las fotos complementarias para que tengan una idea visual de lo que se habló en el episodio. Ya la semana pasada se publicaron las fotos de las batallas. No, de Tlatelolco, güey. Pendejo, de Tlatelolco. El cubo. De Tlatelolco, y vamos a estar mostrando las fotos. Cierto. Mañana van a salir estas. Voy a tratar de buscar la daga sí la tengo, una foto de Thompson y bla 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 bla. Síganos en nuestras redes sociales, compartan el podcast con sus amigos, díganle, oye, ¿sabes qué? Me encontré un podcast bien verga.
Ajá, de hecho, fíjate que ya se hizo más grande la lista de países, güey. Ya. ¿Está? Sí, güey. Aparte de Estados Unidos, de Singapur y Estados Unidos, ya vi por ahí uno de Reino Unido, de España, de Brasil. En Estados Unidos diciendo mi apellido, entonces. La verga, sí. Digo, Estados de Gran Bretaña, de Brasil, de España. Y en Estados Unidos no diciendo mi apellido, otro país por ahí, pero ya hay más países, güey. Entonces, compartan el podcast con sus amigos para que nos ayuden a crecer y poder hacer. Escúchenme. Si es para que tengan comentarios para una cena con su novia, de que, oye, ¿sabes qué? ¿Sabías que escúchenme, ¿sabías que no le puedes vender esos documentos a otra persona que no sea el Estado? Así es. O sabías que antes que creían que nosotros ¿sabías que no le puedes vender esos documentos ese tipo de cosas pueden comentar con sus familiares y novias o amigos? Y en la peda. Entonces, compartan el podcast. Les garantizarán el éxito social. Así es. Lo garantizan los historiadores. Van a ser el alma de las fiestas. Vas a ser el alma de la fiesta. Güey, te parecerá mamada, güey, pero a veces sí jala, Sí, güey. O sea, neta, a veces lo garantizan los historiadores. Sí jala, güey. Por supuesto que jalas. Imagínate contar la historia de la batalla de las cabras, güey. De que vimos la semana pasada, o sea. Antepasada, chingada. Esto sería muy de una peda nuestra. Esto sería muy de una peda nuestra. Sí, definitivamente. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Oye, eso sería muy de una peda nuestra. Esto sería muy de nuestra peda. Casi 2 horas, creo, Bueno, podría ser. No, güey, porque por el tiempo que se perdió cuando se fue el internet. Como una hora ya. Pero miren, ese es el tiempo preciso que pueden tener, a lo mejor que están lavando, o están trapeando, o haciendo limpieza. O están cagando. O están cagando. Mira que yo lo máximo que tardo es media hora. Media hora, güey. No somos quienes para juzgar eso, güey. No somos quienes para jugar ¿Quiénes somos? A huevo. Entonces, pues, muchas gracias por habernos escuchado. Sintonícenos la siguiente semana. Y compartan el podcast con sus amigos. Y recuerden, si se encuentran una pieza arqueológica de valor invaluable, no sean hijos de puta y reportenla a las autoridades. Si ven un gringo saqueándolo, muchas gracias. Y si ven un gringo sacándolo, póngale sus putazos. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima. Si ven un gringo saqueándolo, tíenselo.